Pues nada, voy a pedir a la hermana Catalina que le entregue esta clase al Señor. Así es, hermano David. Alabado sea el Señor. Oh, amadísimo Señor, en esta noche te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres Rey soberano. Eres nuestro Padre todopoderoso, el que suple nuestras necesidades, el que nos ayuda, el que nos alienta, el que nos levanta y el que nos da firmeza para seguir continuando, caminando contigo, Jesús. Gracias, Padre. En esta noche, Señor, te pedimos que abras nuestros corazones y nos dejes esa disponibilidad, Señor, de poder abrir a esta enseñanza, a tu palabra y poder comprender, Señor, y poder que caiga en nosotros ese espíritu de conocimiento y de sabiduría y de revelación conforme tú quieres que aprendamos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos da de esta hermosa palabra ya inspirada por ti, Padre amado. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por la palabra y gracias, Señor, por siempre estar con nosotros, en nosotros y por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, yo hoy tenía pensado preguntar que la semana pasada vimos que la salvación no la perdíamos, ¿no? Y claro, mi pregunta es, Ujú. desde que sabemos, yo creo que los que estamos aquí ya lo sabíamos seguro. Entonces, una pregunta que bueno, la voy a hacer igual. Pero desde que sabemos que la salvación es segura, ¿en qué ha cambiado vuestra vida? Yo creo que si el pastor se enteró la semana pasada, estamos apañados, ¿no? No sé. Yo creo que todos ya lo sabíamos los que estamos aquí hoy, ¿no? Bueno, Paco no estaba la semana pasada. ¿Paco nos oyes? No, tampoco nos oye. Así que supongo que nuestra vida ha sido igual. Quiero decir que no ha cambiado mucho porque ya era algo que ya sabíamos, ¿no? O sea, lástima, porque me hubiese gustado saber la opinión de alguno más. Pero bueno, hoy, hoy vamos a hablar o vamos a ver cuál es nuestra relación, o cómo debe ser nuestra relación con Dios y, y con los demás, ¿no? Con nuestros hermanos en la iglesia. Y para eso vamos a leer, o vamos a basar en la parábola del hijo pródigo. Y para entrar un poco en contexto, la parábola esta, Jesús la dice porque él estaba rodeado de publicanos y de pecadores, ¿no? Y los fariseos, pues, se metían con Jesús, pues diciendo que él no, bueno, lo estaban recriminando y le estaban reprochando que le estuviera predicando a esta gente. Y entonces él, pues pues le contó la parábola esta. La voy a leer un par de veces, luego, yo la voy a leer dos veces, luego me gustaría que uno de vosotros la leyera otra vez, ¿vale? Levante la mano quien la quiera leer. O bueno, cuando yo termine, que la lea otro, porfa. Y dice así, la palabra de Dios. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Ha bebido más que cuando estaba en médico. Poco, un momento. Vale. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre?
Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se ha perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Bien, lo voy a... Hasta aquí lo vuelvo a leer, ¿vale? Sí. Empieza. El segundo hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Un momento, voy a silenciar. Bueno. Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Y ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Ya. ¿Lo quiere leer alguien más? Ay, No sé cómo silenciarlo. Si quiere lo leo. Sí, por favor. Sí, pastor. ¿Quiere que lo lea? Sí, sí. Vale. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y beba y hacemos fiestas. ¿Hasta dónde era? Hasta el 24. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bien. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención, o lo que más os ha impactado de este texto? ¿Dori? Oh, Cata, Marcia, Maritza. Hola, pues, Hola, Marisa. lo que el padre lo recibe con ese amor al hijo, ¿no? ¿Para qué lo quitan? Y lo perdona y lo recibe con con los brazos abiertos al hijo. Me impacta a mí el reconocimiento que él tuvo, que después de que tenía todo en casa, se fue y malgastó lo que había resistencia. Y ahora, bueno, él reconoce de que y viene y vuelve arrepentido. Y el padre no lo rechaza, sino que lo recibe con alegría, le hace fiesta. Esto significa de que Dios, así es nuestro Padre Celestial. No nos rechazará a nosotros, aunque nosotros hayamos fallado. Eso es lo que puedo decir hasta ahorita. Vale, muy bien. Perfecto, está muy bien. Catalina, Marcia, Paco. Sí, a mí también, a mí me hace un poco de similitud en que él quería ir a lugar de vida, quería irse a gastar su dinero, quería ir a gastarse su herencia para ver si así podía disfrutar o a lo mejor decir, yo pienso que él habrá dicho, me voy con lo mío y a lo mejor hasta estaré mejor que aquí. Me voy a ir a probar y a gastarme todo lo que me pertenece. Y muchas veces me hace sentir que nosotros somos así con el Señor. Nosotros hacemos nuestra propia voluntad y cuando ya nos caemos, ahí sí venimos a Él. Llorando y pidiéndole, Abba, Padre, ayúdanos. ¿Saben? Bien. Pues yo pienso que esa es una enseñanza para nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos cualquier dificultad en la vida, en la casa, o cualquier cosa que tengamos, que escuchemos o miremos en la iglesia, o que no nos gusta, nosotros decimos, muchas dicen, ay, no me voy de aquí porque por acá pues no me siento bien o acá lo paso mejor. Y pues sabemos que cuando nosotros nos vamos, volvemos más estropeados prácticamente, con más problemas. Creemos que diéndonos vamos a solucionar ese problema y que se nos va ese, pero cuando nosotros conocemos del Señor, sabemos que cuando nos vamos venimos con esos problemas más grandes. Entonces, pues el chico a lo mejor quería su libertad y dijo, dame todo lo que me pertenece, que yo en el mundo seré más feliz. Pero pues allá le fue peor, porque gastó
y ya tuvo que llegar arrepentido y muchas veces así nos toca, nos vamos de la iglesia o nos vamos y nos toca llegar enseñanza. Exacto. Pastor. Ah, me toca a mí también. Claro, aquí tú no estás para llenar hueco. Ah, bueno, ya te lo di. El Ah, principal. bueno, la parábola me llama la atención que el tema de la semana pasada era de la salvación. Nos alejamos de Dios. Tenemos esa oportunidad nuevamente de volver hacia Él. Es lo que nos enseña la parábola. El hijo estaba en casa de su padre, y él decidió irse, ¿no? Por su propia cuenta, pedir todo su bienes, pedir su derecho, y se fue y lo malgastó, ¿no? Con sus amigos. Pero luego, como decía Marcia, vino roto, ¿no? Es como regresamos nuevamente de las cosas del mundo, roto. Y eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que la Biblia nos enseña a nosotros en el libro de los Hebreos. Dice que no hay otro sacrificio, que ya Cristo hizo un sacrificio, un solo sacrificio perfecto. Y para siempre, no tiene que volver a morir porque yo he pecado, sino que ese sacrificio es suficiente para que yo vuelva otra vez a reconciliarme con Dios el Padre. Esto no quiere decir que como cristiano yo peque, que yo vuelva y que viva en el pecado, que esté practicando el pecado, entonces no sería cristiano. El cristiano no es para estar practicando el pecado, el cristiano es para permanecer, ¿cierto? Amén. Pero si en algún momento nosotros fallamos a nuestro Dios, tenemos que saber que Él nos recibe, así como el Padre recibió al Hijo, Dios nos recibe a nosotros. Es lo que es semejante. Cierto. Bastante. Sí. He visto que casi todos hemos coincidido en que el hijo pide lo suyo. La verdad que la herencia siempre se ha pedido cuando algo muere, ¿no? Cuando alguien muere, es cuando te pertenece la herencia. La palabra significa eso, ¿no? O sea que él no está pidiendo lo suyo, está pidiendo lo suyo, pero a la misma Antes vez de morir. a la misma vez está despreciando al padre, ¿no? Como que le está diciendo al padre, para mí estás muerto. Pero es gracioso que cada uno, que todos hemos dicho que él pide lo suyo, lo que supuestamente iba a ser suyo. Y lo peor de todo es que lo pide el hijo menor, cuando también sabemos que en ese tiempo ser el primero era el que tenía pues, los derechos. Incluso creo que se llevaba a otra parte, ¿no? No estoy seguro de eso, pero creo que a la hora de repartir, él se llevaba su parte y la parte por ser el primero. Pero ahí ya vemos que lo que hace es tener un desprecio al padre. Pues lo primero. Lo segundo, que se va y se va lejos. O sea, que se podía haber quedado allí a gastarse su dinero, ¿no? Cerca del padre, pero no, se va lejos donde tampoco tiene ninguna comunicación con él. Y yo creo que eso, como decía Cata, eso nos pasa, o creo que nos pasa a muchos, ¿no? O cuando vemos a esta gente que vive separada de Dios, que tiene su dinero, tiene sus gastos, tiene sus cosas. Yo creo que como el hijo pródigo está malgastándolo, pues
lo más valioso y es el regalo que nos ha dado Dios, que es la vida, ¿no? Nosotros igual no tenemos fortunas para gastárnoslos como lo hizo él, pero sí que tenemos la herencia, el regalo que ahí, Marcia, el regalo que nos da Dios, que es la vida. ¿Y qué hacemos? O cómo vemos que hay mucha gente que la está malgastando, pues en eso, en tener más cosas, en disfrutar de la vida. Y vemos que, por ejemplo, él también vemos que se lo gasta todo en fiestas, en mujeres y en alcohol, ¿no? Prácticamente, yo qué sé, ha pasado mucho tiempo, pero poco ha cambiado, ¿no? En lo que solemos hacer y también quemamos nuestra vida. Creo que al igual que él, cuando ya se ve que está muerto de hambre, que se va a morir de hambre, porque no tiene nada y nadie quien le dé. Yo creo que eso, nosotros cuando estamos también, que vemos que se nos acaba la vida, que estamos en peligro de muerte, es cuando acudimos y vamos o buscamos. Mucha gente busca al sacerdote, ¿no? Para confesarse. La verdad es que nosotros no necesitamos ir a nadie, igual que él, es ir directamente al Padre, porque él nos está esperando, eso es cierto. Hagamos lo que hagamos, él nos estará esperando siempre. Nosotros en esta clase, en este curso, prácticamente lo que hacemos es para saber o para ayudar a los demás, ¿no? Evangelizar a los demás y traer a gente a Dios, a los pies de Cristo. Con esto vemos que nos vamos a encontrar muchas veces gente que igual se cree que ha pecado tanto o que lo ha hecho tan mal que igual no puede venir o no cree que Dios está ahí, ¿no? Pero para él, o sea, que le pueda perdonar o que... Pero aquí en esta historia estamos viendo que él está siempre pendiente de nosotros. Yo no sé, ¿os habéis sentido alguna vez así? Que lo habéis hecho tan mal de que Dios no os va a perdonar o que Dios no va a escucharos. El hijo pródigo, miramos de que él, cuando ya se miró que de verdad necesitaba al padre, él se arrepiente y regresa, pero le dice al padre, ya no me tomes como uno de tus verdaderos hijos, tómame como uno de tus jornaleros. Uh-huh. Porque él se consentía de que el padre no lo iba a perdonar. Según todo lo que él había hecho, se sentía que el padre no lo iba a perdonar, y yo creo que así muchas veces nos podemos sentir, algunas veces nosotros cuando cometemos pecados y le damos la espalda a Dios. A veces, ¿será que Dios me va a perdonar por lo que he hecho? Y nos sentimos inseguros. Pero viéndolo bien, Dios es perdonador, no importa lo que hayamos hecho. No importa el pecado que cometa el hijo, y a ver, Dios nos perdona. Así como perdonó al hijo pródigo, su padre. Uh-huh. Vale. Ada. Ada, cuando quiera. Levanta la mano. No sé. Sí, aparte que 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿no? Para perdonar. ¿Ahora se estaba despidiendo? ¿O no? Levantó la mano, no sé. Vale, no. ¿Y nosotros cómo reaccionamos cuando vemos a alguien? Porque todos conocemos, ¿no? Gente que la vemos si
sin poder evitarlo lo juzgamos, ¿no? Sabemos dónde están metidos y cuando vemos a alguien así que viene a la iglesia, ¿cuál es nuestra reacción? ¿La del padre o la del...? No hemos hablado del otro, del otro hijo. Pero ¿por qué? Pero ¿cuál es nuestra reacción? O sea, ¿cómo tendríamos que actuar nosotros con esta gente? ¿O cómo actuamos de verdad nosotros? Cuando vemos a alguien que... Cuando vemos que alguien se aparta, No, al revés. Gente que sabemos dónde ha estado, o que podemos pensar que es de lo peor, que sabemos quién es, que... O sea, ahí... y vuelve nuevamente. Sí, y vuelven. O sea, Con él, y vuelve. que nosotros, ¿cómo reaccionamos? Porque sé que muchas veces vemos a alguien y... O como dicen, ¿no? Lo sentamos al final o lo ponemos ahí en la esquina y tú quédate aquí para que no te vean mucho, ¿no? Hombre, tenemos que hacer como hizo el padre, recibirlo con los brazos abiertos, y la Biblia nos llama a nosotros a amarnos los unos a los otros, y esa persona hay que cogerla y restaurarla en amor. No hacer como hizo el hijo, el hermano de él, que se enojó porque, porque su padre había atendido a su hermano y le dijo, y yo todo el tiempo he estado contigo y nunca me has hecho un banquete, le dijo. Y el padre lo recibió, o sea, le dijo, pero tú has estado todo el tiempo conmigo y la herencia y todo lo que tenía el padre era de ese hijo, porque había estado todo el tiempo con él, pero del otro no, ya no le tocaba nada. Cierto. Pero sí lo recibió. Bueno, al otro también le dio, porque lo repartió entre los... El otro se quedó allí, pero se quedó con su herencia. O sea, le dio la herencia. Porque al principio lo dice, ¿no? Que la repartió. Sí, el otro era el fariseo, ¿no? Es lo que representaba al fariseo en esa parábola. Pero muchas veces somos nosotros muy... Yo creo que, sobre todo los que llevamos tiempo en el Evangelio, creo que nos parecemos a veces mucho al fariseo, ¿no? Que juzgamos... Dime, pastor. Digo, nosotros poniéndonos en el lugar del padre, ¿cómo reaccionaríamos? No, Que no. nuestro hijo nos pidiera lo mismo que le pidió el hijo al padre y luego se viera en la misma situación. O sea, No. nosotros en el lugar del padre, ¿cómo reaccionaríamos al ver que el hijo viene arruinado sin nada? Hombre, no, mi pregunta es más, siendo el hermano, ¿no? No hemos hablado de él, pero no hemos hablado de él, no lo he puesto porque... Pues por eso, porque quiero que seamos nosotros el hermano, ¿no? El hermano que se queda allí. Entonces mi pregunta es, siendo tú el hermano, el que te has quedado allí cuidando de todo y con tu padre, y llega tu hermano así, ¿qué es cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cuál es tu reacción a eso? A que ves que tu hermano se ha gastado, primero que ha despreciado a tu padre, se ha ido bien lejos donde no sabíais nada de él. No sé qué pasa aquí. No sabíais nada de él y cuando vuelve otra vez pidiéndolo. Tu padre se lo vuelve a restaurar, ¿no? Le vuelve a poner en la posición en la que estaba antes de irse. Nuestra reacción a eso, tu reacción es al ver eso, ¿cuál sería? Pero sincero, no decir lo que no sé, lo que yo creo que tengo que decir, ¿no? Para quedar bien. Que lo recibiría con los brazos abiertos. Es lo que muchas veces hacemos con la persona. Le ponemos una etiqueta, ¿no? Y lo acusamos y lo miramos mal por lo que ha hecho.
y ya hay pues un temor, un rechazo, hay dudas en cuanto si ahora si lo va a volver a hacer o de verdad se ha arrepentido, si está arrepentido de lo que ha hecho, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando entramos nosotros, entonces ya siendo peor que el que se fue. Se fue, ¿no? Creo que cometió el error que tuvo en pecado y que ha vuelto. Porque entonces cuando nosotros empezamos a crear esa de confianza en nosotros, que no debe de ser de un cristiano. En realidad nosotros lo que tenemos que esperar que Dios va a hacer la obra en él. Cuando entramos en las críticas, en las dudas y eso, entonces ya estamos dejando ahí que el enemigo tome poder sobre nuestra vida. Y nosotros debemos, pues, de tratar de darle un voto de confianza a la persona. Volviendo, sí, volviendo al que se va, hay algo que ha dicho Doris que al principio, ¿no? Que él reconoce, el reconocimiento. Yo creo que el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento tiene que ser ese, ¿no? El primero, pararte, o sea, tener el momento ese de lucidez, ¿no? El decir, el reconocer dónde estás, lo que estás haciendo, porque yo creo que eso es lo primero, ¿no? Es recobrar el sentido a todo, porque al final lo que está haciendo es una locura, ¿no? De tenerlo todo, de estar bien, el querer actuar por su cuenta, la manera de vivir que tiene, o estar fuera de la vida con Dios, eso es una locura para todo el mundo. Aunque para ellos la locura es el Evangelio, ¿no? Pero eso es una locura. Yo creo que el verdadero arrepentimiento viene de ahí, de pararte, de reconocer lo que ha dicho Doris, el reconocimiento de lo que estás. Luego, ser humilde, ¿no? Porque en el versículo 18, que lo tengo por aquí, en el 18 y 19, que dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra ti y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Bueno, pues en el momento que reconoces dónde estás, el siguiente paso es el ser humilde, es la humildad, es lo que va pegado a recobrar el sentido. Luego es confesar los pecados, porque está muy bien que yo me arrepienta, que diga, pero si no hago nada, por ejemplo, una cosa, luego tienes que, pues eso, confesarte y lo que hace al final es ir al Padre, ¿no? Hablar con Él. Porque yo puedo ver dónde estoy, yo puedo creer que he pecado, pero si me quedo quieto, aunque me aparte, si yo no vas al Padre, si no le confiesas a Él los pecados, poco hace, o sea, no sirve para mucho. O sea, que el verdadero arrepentimiento es el darte cuenta, el ser humilde, el de confesar, es sobre todo, es el hacer, o sea, el salirte de ahí, el querer cambiar, el dejar el pecado atrás y no volver. Y yo creo que cuando ves a alguien así, como decía el pastor, tienes que dar la oportunidad, pero yo creo que es de esa manera en la que tú puedes saber si alguien se está arrepintiendo, ¿no? Porque puede venirte cualquiera, pues contándote que sí, que cuando tú te ves muy mal, ¿no? Como era el caso de él. Pero si tú vas solo porque te sentías mal, no vas a cambiar lo que estabas haciendo. Vas igual a buscar una solución rápida. Y yo puedo venir, después de haber pecado mucho, llegar al pastor y decir, mira, que lo siento, que no sé qué, decirte lo que quiera,
pero en el fondo yo mi vida sigue siendo la misma, ¿no? O no la aparto de mí. Y yo creo que en eso es donde podemos ver a alguien que viene con arrepentimiento. Lo que pasa es que Dios nos mandó el reconciliarnos con Él, ¿no? Y nos dio, el ministerio de la reconciliación. Y yo creo que lo difícil en nosotros es eso. Podemos perdonar, que es muy fácil, yo puedo perdonar, pero la reconciliación no es tan fácil darla, ¿no? Aquí vemos al Padre que en cuanto llega lo cambia, ¿no? Le pone la ropa, le pone el anillo, que el anillo, o sea, lo viste de nuevo, le pone el anillo, que el anillo le da la autoridad, ¿no? De quién era, lo vuelve a calzar y lo vuelve a poner en el mismo sitio donde estaba. Y yo creo que eso para nosotros yo creo que eso para nosotros es lo difícil, ¿no? El volver a tener esa confianza. La reconciliación a veces yo creo que no es tan fácil darlas. Puedes perdonar, pues, porque, no sé, alguien que le gusta meter fuego a las cosas y tú le dices que guarde tu casa, por mucho que se haya arrepentido, ¿lo harías? Por sentido común, igual no, yo no lo metería. Y lo perdono y puede estar arrepentido de ser un pirómano. Pero no, yo creo que eso, que a lo que nosotros lo que tenemos que trabajar es el hecho de la reconciliación, el poder darle o poder ponerlo en la misma posición en la que estaba cuando uno salió, ¿no? No sé. ¿Qué opináis de eso? ¿Cómo podéis o sea, cómo podemos llevar a cabo lo que nos dice el 2 Corintios el 5, el capítulo 5, versículo 19? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando. No, el 18. El 18 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo podemos llevar nosotros a cabo porque al fin y al cabo nosotros no tenemos la capacidad, o creo yo que, no sé, ¿cómo podemos llevar a cabo la reconciliación nosotros? ¿Cómo podemos llevar a cabo nosotros ¿Cómo? la reconciliación? Sí, porque La perdonar, reconciliación. porque perdonar podemos perdonar, pero para llegar a la reconciliación tenemos que tener otra vez la confianza, ¿no? Y la confianza, al menos para nosotros, para las personas, yo creo que es difícil volverla a tener, ¿no? Cuando alguien te falla, te lo perdonas, pero esa confianza parece que se la tenga que ganar el otro. Entonces, ¿cómo nosotros, teniendo el ministerio de la reconciliación, podemos llevarlo a cabo? Pues no sé, como tú acabas de decir, un ejemplo, el de mirar, ¿no? El de ir mirando, de perdonar, perdonamos, perdonamos pero el ir mirando y volviendo a darle esa confianza a esa persona poco a poco, ir mirando si en verdad ha cambiado, si en verdad lo que sus palabras están de acuerdo con los hechos. Y poco a poco sé que podíamos llegar otra vez a tener esa confianza, ¿no? Para mí, no lo sé. En nuestra carne, no solamente con
viviendo en Cristo, en la palabra. El día a día con la palabra, si uno no está bien con la palabra de Dios, no está bien con Dios, uno no se puede. No se puede, Por más ¿no? que diga, solo sin Dios, no. Claro. Sin la ayuda de Dios, no se puede. Pues, de verdad, pues no, lo cierto es que no, como ¿alguna opinión tienes, pastor? Paola, Paco. O sea, el texto que David leyó es que nos dio a nosotros, ¿qué? Las palabras de la reconciliación. Sí, el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación, o sea, nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. O sea que nosotros, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de reconciliar a los demás con Dios, a los que se han apartado. Es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que hacerlo y nosotros podemos hacerlo. Así es. Porque es nuestra responsabilidad de atraerlos a ellos, a toda persona que se ha apartado del camino, la oveja perdida, que nosotros tenemos que traerla otra vez a redil. Hay un texto bíblico que va muy de acuerdo con eso. Es la gran comisión en el libro de Juan, capítulo 20. Después que Jesús resucitó, se le apareció a ellos a puerta cerrada. En el versículo 23 del capítulo 20 de Juan, él dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y tú me dirás, pero yo no tengo poder para perdonar el pecado a nadie, porque remitir, ¿sabe lo que es? Sí, devolver. Devolverle el pecado o quitarle el pecado a la persona. Y aquí Jesús le está diciendo que a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. O sea que a quien tú le retengas el pecado, le son retenidos. Y tú me dirás, pero yo no tengo el poder para decirle a una persona que él no puede ser salvo. Claro, eso. Pues es lo mismo que David ha leído en Corinto. Sí. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a la persona, de convencerlo, de corregirlo, de reprenderlo, de exhortarlo, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. O sea, está en nosotros hablarle a la persona del error en que ellos están y que ellos se arrepientan. Entonces nosotros vamos a tener recompensa por eso. Ese trabajo no es en vano. Claro. Pero al punto al que voy yo es para que veamos cuál es nuestra relación con Dios, ¿no? Y nuestra relación con nosotros. Porque nosotros, al fin y al cabo, tenemos que ser imitadores de Cristo. Nuestra obligación, nuestro deber es saber perdonar y perdonar de verdad, no perdonar como muchos perdonamos, ¿no? Que te perdono, pero no olvido, ¿no? Por decirlo así. Y vemos que, por ejemplo, con lo de la reconciliación, quería decir eso, a que cuando alguien me falla a mí, yo lo puedo perdonar, pero ¿cómo puedo volver a darle esa confianza, ¿no? Y veo que yo, por ejemplo, a veces, según cómo, el otro se lo tiene que ganar, ¿no? La confianza esa perdida, como que se la tiene que ganar, para que volvamos a poder confiar en él, para que... Yo creo que eso es un hecho, que eso pasa, no solo me pasa a mí, creo que a la mayoría nos pasa, ¿no? Que cuando alguien te falla, si no se gana la confianza, por mucho que le hayas perdonado, le dices sí, pero no sé, está en tu trabajo o trabajo contigo, sí, pero no te vuelvo a contratar porque, ¿no? Por poner algún ejemplo. Y quiero ver, pues cómo es Dios con nosotros, que nosotros vamos a fallarle y mucho peor de lo que alguien pueda fallarnos a nosotros. Pero Dios siempre está ahí.
Y Dios, cuando tú vas arrepentido de verdad, cuando tú te humillas, cuando tú te confiesas a Él, no a un sacerdote ni nada, sino directamente a Él, le confiesas tu pecado, Él te perdona y te perdona sin condiciones y te vuelve a restaurar a la posición en la que estabas antes. No te deja como medio apartado, como que te estoy vigilando, sino que Él, con todas las de la ley, por decirlo así, estás perdonado, ¿no? Tú puedes estar seguro de que tu vida va a ser la misma, no tienes que vivir pues con la incertidumbre de que si me está perdonando de verdad, que si me ama de verdad. Yo creo que nosotros tenemos que llegar a ese punto. Y era eso, es ver cómo somos nosotros con nosotros mismos, la familiaridad que tenemos entre nosotros, la manera de actuar entre nosotros, la manera en que Dios actúa con nosotros, la diferencia que hay. Yo creo que esas diferencias son las que tenemos que ir rompiendo. Es difícil porque es lo que digo yo, ¿cómo llegamos a eso? A ese nivel de perdón. Tenemos que perdonar. Sí, perdonar, perdonamos. Pero a ver si me entiendes lo que quiero decir, pero Sí. tú alguien, por ejemplo, alguien que, por meter lo que te he dicho antes, alguien que es pirómano, que ha quemado cualquier cosa, o te ha quemado tu campo, y te pide perdón, lo perdonas, pero no le vuelves a dar un mechero, o lo apartas o tienes el sitio donde no hay nada inflamable, porque no te fías de él, ¿no? Creo que esa confianza, la de poder volver a dejar a ese hombre sabiendo que te ha quemado el campo, una vez has vuelto a plantar, has vuelto volver a dejarlo ahí. Porque yo creo que ese es el perdón que hace Dios contigo. Yo creo que ese es el perdón que Dios nos pide que hagamos. ¿No? Sí. Dios restaura. Igual que como el Padre restauró a su Hijo, Dios nos restaura a nosotros y es el voto de confianza que nosotros debemos depositar. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto? De dar ese perdón junto con la reconciliación, ¿no? Junto con... Nadie sabe cómo llegar a ese punto. Cuando tú vives una vida rendida a Cristo y reconoces lo que Él hizo por ti, y tú tienes que ponerte en el lugar del otro, ¿no? Para poder sentir lo que el otro siente. Bueno, nos manda la Biblia que debemos de llorar con lo que lloran, con lo que ríen, ¿no? Y eso va todo ahí en ese mismo sentir. Perdonar a la otra persona es volverle otra vez a ponerle en el mismo lugar donde tú lo tenías antes. Y confiar en que Él sí puede hacerlo en las manos del Señor, no en su fuerza, sino en las manos del Señor. Y nosotros, con esa seguridad que tenemos de lo que Cristo hizo por nosotros, también nosotros debemos restaurarlo. Sí, esa era la única respuesta posible, es saber quién es Dios, lo que nos pide, lo que Él hace por nosotros. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y la única forma de conseguirlo es estar en obediencia y al 100% con Dios, ¿no? Así. Que por nosotros mismos no podemos hacerlo. Dejarlo en las manos de Dios y saber que es a través de Él que tenemos que conseguir llegar a perdonar a la gente de esa manera. Por eso, hoy lo que tenemos que aprender de aquí es que nadie tiene un pecado tan grande que no se le pueda perdonar. Nosotros como
como gente que vamos a evangelizar a otras personas, tener claro eso, que da igual el pecado que tenga, da igual donde esté y en la posición que esté ahora mismo, por muy baja que nosotros creemos que esté, que no hay nada que Dios no pueda perdonar. Entonces, a la hora también de evangelizar, no vamos a decir, pues, bueno, aquel no, porque fíjate, ¿no? Yo eso no lo perdonaría en la vida, sino que tenemos que ir a todo el mundo, esté donde esté, en la condición que esté. Al que venga también pensando eso, que él está tan mal que no tiene perdón, decirle que sí, que Dios está ahí esperándolo y que no está esperando a que él llegue, sino que es que antes de que llegue, él ya lo está viendo. O sea que lo vemos aquí, ¿no? Que el hijo, antes de que de lejos ya lo estaba viendo, no llegó y no le dejó ni terminar de hablar. Él quería ser su sirviente y no le dejó ni terminar de hablar. Tenemos que decirle al que se crea que está tan mal que Dios está ahí esperándolo y que no hay nada malo o tan malo que haya hecho que no tenga el perdón de Dios. De la misma forma, nosotros tenemos que perdonar a los demás, nos hagan lo que nos hagan, de la misma forma. Porque si no perdonamos, si perdonamos pero así, ¿no? Te perdono pero no olvido, te perdono pero mantengo las distancias, prácticamente también estamos desobedeciendo a Dios. Estamos haciendo, pues, como el otro hijo del que no hemos hablado, ni siquiera lo llama hermano, le dice, ahí está tu hijo, ¿no? Pero hacemos lo mismo, o sea, nos creemos que somos mejores o no sé qué, y estamos obrando mal. Por mucho que nos creamos muy santos, por mucho que nos creamos muy evangélicos, si no llegamos a perdonar a la gente de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros, pues tener o saber que estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Así que eso es lo que deberíamos practicar estos días, ¿no? El perdón, porque siempre tenemos a alguien ahí, no que no le hayamos perdonado. Alguien tendrá a alguien que no haya perdonado, pero alguien tendrá a alguien que ha perdonado, pero que no lo llamo porque no, porque como me la hizo, yo lo perdono, pero que se quede en su casa. O yo lo perdono, pero mejor que no me lo cruce. Pues intentar en estos días a ese volverlo a poner en la situación en la que estaba el día que os falló. Tener ese trabajo de voluntad, ¿no? De la voluntad de querer obedecer al Señor. De a ver qué pasa. Tú decías antes que perdonar era, al principio tú decías que era perdonar. ¿Qué decía? Perdón, ¿qué era el perdón? ¿Qué era perdonar? Sí. No sé si lo he dicho, pero perdonar es borrar, es en la forma en que Dios perdona, es borrar todo lo que tú has hecho y volver al punto de partida, ¿no? Sí, yo creo que perdonar es eso, es olvidarte de todo lo que has hecho, es limpiarlo de lo que te haya hecho, no dejar ni rastro. Lo que yo hablaba del perdonar nuestro, lo que hacemos nosotros es perdonar a medias, es perdonar diciendo lo que te he dicho, ¿no? Yo te perdono, pero te quedas ahí en tu casa y no te O acercas. sea que si yo perdono, digo que perdono, yo ya he perdonado a X persona y yo vuelvo a recordar eso, vuelvo a vivir eso, entonces ¿he perdonado o no he perdonado? No has perdonado. No Si es tú perdonable. perdonas, no solo, o sea, si tú perdonas, olvidas. Nosotros tenemos la mala costumbre de perdonar y no olvidar. Eso es lo que hace el ser humano, o lo que hace, por decirlo La así, raíz, ¿eh? la raíz de amargura quedan ahí. Claro, pero Sí. eso lo hace el gentil. Nosotros no deberíamos hacerlo. Lo que quiero decir, que nosotros tenemos que perdonar y con el perdón el olvido. Y
y no mirarlo con lo que me ha hecho, ¿no? O sea, es volver a poner a esa persona, si era mi mejor amigo y me ha fallado porque haya hecho lo que haya hecho, en el momento que yo lo perdono, vuelve a ser mi mejor amigo. Porque tengo que volverlo a dejar donde estaba, en la misma posición que está. Es lo que hace Dios con nosotros. Porque Dios, cuando a ti te perdona, te restaura. Y no te pone en el cuarto de los malotes, ¿no? No te echa ahí a un lado y te dice, no, no, es que tú eras muy malo. Sino que, no, al hijo le volvió a vestir, lo volvió a calzar, le puso el anillo y lo volvió a sentar en la mesa. Y el hijo iba con la intención de quedarse con los sirvientes. Y el padre hubiese, o sea, en nuestra posición, hasta creíamos que hubiese hecho bien que lo ponga ahí, ahora pues te ganas el pan, ¿no? Ahora lo que tenías aquí, pues te lo ganas. Yo creo que la posición, la normal, la que igual la persona no creyente es la que pensaría. Si es que ya, primero si es que lo recibe, porque hay muchos padres que ni te reciben después de esa. Pero cuando te reciben de esa manera, pues te pones, vale. Pero ahora lo que tú quieras te lo ganas. Ya no te lo voy a dar ya no. Entonces no lo hubiera curado. En el término bíblico, perdonar es no volver a sacar. O sea, Olvidar. lo que ya... Sí, pero a veces decimos que yo lo olvidé, yo lo perdoné y lo olvidé, pero en realidad en el momento, cuando menos esperas, igual te encuentra otra vez que esa persona o alguien te lo recuerda y vuelve y lo revive. Entonces lo tenía guardado ahí en un rinconcito del corazón. Hay un producto que se le echa a las hierbas y a los árboles, que se llama rondot. El rondot tú le puedes echarle, no hace falta mojarle las hojas, solamente con que le rocee un poco en el tronco, con eso es suficiente. Para el árbol secarse y se le pudren todas las raíces. Y ya no vuelve a repollar, a salir ni una matita más de ese árbol o de esa hierba. Se pudre. Entonces, cuando nosotros perdonamos, es como si fuera eso, como si echáramos rondot a nuestra vida y elimináramos todos esos males que hay en nuestro corazón. Ese es el término bíblico, lo que dice acerca del perdón. Pero ¿cuántos llevamos el perdón ese así? ¿Cuántos lo hacemos? Es que es difícil. Para eso me refiero. Es que a eso es lo que yo vengo a decir. Que veamos cuál es nuestra relación con el Padre, o la del Padre con nosotros, y cuál es nuestra relación con nuestros hermanos, ¿no? Y vemos la diferencia, que Él cuando nos perdona de verdad, nos vuelve a poner, nos vuelve a sentar en la mesa. Pero nosotros cuando perdonamos, es que no lo que decimos, mantenemos la distancia, ¿no? Alguien que... Porque mira, un ejemplo muy fácil es que si yo te pido dinero a ti y no te lo devuelvo, pero yo qué sé, llega un día que lo que sea, yo me arrepiento y diga, mira, es verdad, toma, te lo devuelvo. Tú igual cuando te vuelva a pedir vas a decir que ya me pediste una vez la que me liaste, ¿no? O sea, tu perdón debería ser que si yo vuelvo a pedirte, tú vuelves a darme. Lo que pasa es que tampoco podemos llegar a ser tontos, porque a lo que quiero ver es que, por eso digo que tienes que ver el verdadero arrepentimiento de la persona. Y el verdadero no es venir, llorarte, toma, te lo devuelvo y mañana te vuelvo a pedir, porque si mañana te vuelvo a pedir, estás viendo de que yo igual no he cambiado, de que yo me arrepentí en ese momento porque lo estaba pasando mal y porque te necesitaba, pero si yo vuelvo con las mismas, ¿no? Pues igual no estoy cambiando, pues lo normal sería que no me des, no porque no me hayas perdonado, sino porque yo te estoy demostrando de que mi arrepentimiento no era real, que era circunstancial por lo que sea, igual que lo podía haber pasado a él, ¿no? A él estaba con hambre, va a casa de su padre y en el momento que está con la barriga llena le dice, bueno, que me voy otra vez. Sí. La Biblia dice que Dios borró nuestros pecados y lo echó al olvido, nunca más lo va a sacar allí. O sea, nunca más va a recordar nuestros pecados. Aquel día no nos va a decir, es que tú hiciste, porque Él ya nos perdonó. Claro. Sí, cierto. Pero todo eso siempre viene con un verdadero arrepentimiento y con un cambio en tu vida, ¿no?
Yo creo que Dios, si tú llegas yo mañana hago cualquier cosa y pongo el ejemplo de este. Yo mañana estoy pasando tanta hambre que creo que me voy a morir y por el hambre voy y vuelvo. En el momento que que está saciada mi hambre, yo vuelvo a hacer lo mismo. Esos pecados, eso no está borrado, porque es que ahí no hay un arrepentimiento. Yo creo que Dios eso no te lo borra. Ni siquiera creo que te lo perdona, porque Dios sabe si tú vienes arrepentido o no. Si yo voy por la necesidad del momento, de la circunstancia, ahí no hay perdón de nadie. O sea, Yo creo que Marisa quería decir algo. No. El micro. El micro, Marisa. Ya. No, El ya se me micro. pasó, decía que es muy fácil decir al otro, perdónalo, ¿no? Perdónalo, claro, porque no estás viviendo en la carne del que tiene que perdonar, ¿no? A veces, muchas veces, sí, muy bien predicar al otro, pero cuando lo vives en tu carne es diferente. Cierto. Pero Eso digo, nosotros en nuestra carne no podemos hacer, por más que nosotros digamos, sí, solamente con la ayuda del Espíritu mira, Santo uno puede ir así. viviendo Pero viviendo todos los días en la palabra. al padre del hijo, el texto que hemos leído, a él nadie le dijo que lo perdonara. Él estaba esperando a su hijo todos los días. Desde que el hijo se fue de su casa, su padre estaba esperando su regreso. Sabía que iba a venir con riqueza o mendigo, pero él sabía que iba a venir. Su padre estaba todos los días ahí en el patio mirando hacia lo lejos y mira que no fue un criado que vio al hijo que venía y pues le dijo al padre, mira que allá viene alguien que se parece a tu hijo. No, él lo estaba esperando ese momento y es lo que nosotros tenemos que esperar como cristianos, ese momento para nosotros perdonar. Marisa en parte tiene razón, ¿no? Yo a ti te hacen algo Sí, muy grande y yo te digo a ti, perdónalo, pero no estoy puesto en tu piel y tú me puedes decir, es que es lo que me ha hecho, pero no sé, aquí no, nosotros no, como cristianos no se trata de eso. Se trata de que tú trates de poner en la piel de Jesús. Y él ¿cómo te perdona él a ti? En lo que él hizo para que tus pecados fueran perdonados. Entonces, cuando tú ves el valor de lo que Dios o Jesús ha hecho por ti, es cuando tú de verdad perdonas al que venga porque crees que lo que a ti te ha hecho es insignificante a lo que nosotros le hemos hecho a Dios. O sea, y Él nos ha podido perdonar. ¿Cómo nosotros no? Es que por muy grande que una persona te pueda hacer algo, por muy grande que sea, nunca se va a acercar a nada en lo que nosotros le hacemos constantemente a Dios y desde el principio. O sea, no se va a parecer en nada. Así que entonces yo no es decir, es que tú no estás en mi lugar, sino coger y ponerte en lugar de Dios, en el lugar de quien tú estás creyendo. Entonces eso es lo que a ti te va a dar, que es lo que tú dices, junto con el Espíritu Santo, porque tú por ti sola no vas a poder, pero es justo ahí cuando tú vas a poder perdonar a la otra persona. No porque yo te lo diga, porque sí, es muy fácil. Yo puedo decirle a cualquiera, anda, perdónalo, porque a mí no me afecta. Si te ha pegado una patada en la espinilla, que sé que duele mucho, digo, perdónalo. Pero porque a mí no me duele. Pero igual tú estás retorciéndote y de que lo perdone, ¿no? Pero ya no es eso, es saber el daño que nosotros le hemos hecho a Jesús, o le hemos hecho a Dios, y Él nos ha perdonado. Entonces a ti el dolor de espinilla se te quita. Y a la persona que tienes enfrente la perdona. Pero La por verdad eso, que es que, por el amor que tú le tienes a Dios. así Y es. es a La donde, verdad, perdón un momento. Y es a donde tenemos que llegar nosotros. Y es eso, a ese punto. Y sé que es así. difícil. Dime, Cata. Cata, yo No paso. digo que la verdad es que sí, que cuando perdonamos, tenemos que ser conscientes, como dijo el pastor o David, el que ya estamos obedeciendo a algo que el Señor dijo, un mandato que pone ahí, que tenemos que perdonar y perdonarnos unos contra otros. Y yo digo de que sí se puede perdonar,
Y al mismo tiempo, cuando tú perdonas de verdad y de corazón, amas a esa persona. Ya te olvida de lo que te ha hecho. Se lo digo por testimonio de mi hermana, que tanto daño me hizo. Y cuando yo hice el verdadero perdón del alma, fue donde vino la prueba. Y donde vino la prueba fue que me di cuenta de que el Señor estaba obrando en ese perdón. Y ya no la vi como la veía antes, ya la sentí y la abracé y la besé con el amor del Señor. Y eso se fue borrando en mi corazón. Y sí se puede, con ayuda de Dios se puede. Y lo que es muy importante también es que no tienes que esperar a que te pidan perdón para perdonar. Porque mucha gente dice, no me ha pedido perdón. No perdona. Y ya. Así es. Es difícil, pero para eso estamos, ¿no? Y además, también la palabra dice que nosotros tenemos que ir por el camino angosto. El camino angosto es el que está lleno de piedra y el que nos cuesta. Ojalá Yo Dios. creo que uno de los momentos más difíciles que una persona pueda vivir en la vida sería la doble humillación, porque Claro, es una doble humillación. claro. Tienes que humillarte, rendirte a los pies de Cristo y también ante otra persona que te ha dañado, que te ha hecho un daño, que te ha ofendido, y tú tengas que venir, en vez de ser él que venga a ti, tú tienes que ir a él y decirle yo te perdono en el nombre, en el amor de Cristo. Claro. Así es. Es duro, es muy duro, pero Sí. también es un paso decisivo que nosotros tenemos que hacer en el momento en que nos toque, porque claro, uno más que otro nos tocará pedir perdón, disculpa a cualquier persona que esté ofendida o que nos hayan ofendido. Puede ser que yo ofenda a alguien o que yo me sienta ofendido por algo que me hayan hecho. Y igual hay personas que están ofendidas conmigo que yo no lo sé, por algo que yo he hecho que no me he enterado, ¿no? Claro. Que sí que me he encontrado muchas personas Eso. y yo no he sabido que están ofendidas. Y claro, pues es el momento. El momento, cuando llega el momento, hay que aprovecharlo y pedir perdón, y ya es algo que pasa y tú sientes un alivio, tú descansas. Tú sientes que algo se te ha ido de ti, un peso, y descansa en el Señor. Claro. Siempre está que la otra parte, lo que he dicho, si no te pide perdón, tú perdonas igual. Aquí lo que pasa es que la reconciliación pues no va a venir porque no va a querer por su parte. Pero tú el perdón se lo tienes que dar igual. Yo creo que lo que dice el pastor, que es ahí donde más te humillas es cuando no te están pidiendo perdón porque no reconocen el daño. Y puede ser por dos cosas, o porque no lo sepan o porque no le importe. Pero tú, al pedir perdón ahí, te humillas más porque dices, mira, me está perdonando, me pide perdón por lo que sea. Y viniendo un poco a colisión con la clase de ayer, pues es ahí lo que Dios nos manda a morir a nosotros mismos, porque igual nuestro orgullo, nuestra ira, nuestra rabia, no hace que queramos perdonar. Pero es ahí, justo ahí, donde tú mueres a ti, te revistes de Cristo y pides perdón. Y todavía se pone la cosa más difícil cuando tú vas a una persona y le dices, mira, que quiero pedirte perdón por tal cosa, o que tú le digas, yo te perdono por lo que tú me hiciste, porque también puede ser, y que esa persona te diga, pues yo no te perdono, yo no Claro. quiero saber nada de ti. Claro. ¿Eh? Sí, eso es lo que ahí donde más te humillas, ¿no? Más humillado estás porque has sido a pedir perdón. Alguien que a priori o para nosotros no se lo merece, ¿no? Porque ni siquiera reconoce o se burla o no le importa el daño que nos ha hecho. Pero nosotros vamos y le perdonamos. Y nosotros vamos y le pedimos perdón por lo que has dicho. Pero es eso. Es ahí donde de verdad uno está diciendo que yo muero en mí, ¿no? Eso es morir a uno mismo. Porque dejas lo que son tus sentimientos, lo que es tus sentimientos para coger la verdad de Cristo y revestirte con la armadura del Evangelio y pedirle perdón a la gente, ¿no?
Ay, Paquito. Bueno, ya. Me había un ruido por ahí, yo pensé que era Paco que había No, logrado no. poner el sonido. Marcia, pero Vale, vale. Bueno, Ay, y iba eso, Paco. digo que en esta semana, pues hagamos el ejercicio ese de pedir perdón a quien creamos que debemos pedir y perdonar. Pero perdonar, no que ahora me meto en mi casa y digo, bueno, pienso en mi prima la de pueblo, vale, la perdono. No, coge, llama a tu prima la de pueblo y pídele perdón o perdónala, pero díselo. Creo ah, que claro, eso te va, lo que decía el pastor, que una vez tú perdonas o pides perdón, es cuando te quedas aliviado, ¿no? Yo creo que ese ejercicio lo podemos hacer empezando igual con gente que no tiene mucho, ¿cómo se dice? Mucha enemistad, ¿no? Con alguien que igual hay una poquita cosa que te cuesta menos perdonar por eso, pero empezar por ahí, por lo poquito. Y luego si tienes a alguien que de verdad te está frenando la obediencia a Dios en el sentido del perdón, pues llegar y poder hacerlo. Pero yo creo que para esta semana es un buen ejercicio que podemos hacer. Y hay que hacerlo. Porque yo veo que hoy en día hay personas que les cuesta hasta en sus propios hogares pedir perdón cuando se faltan en respeto. Tanto cuesta decir lo siento, perdóname. Cuesta, ¿eh? Hay personas que son cabezonas para pedir perdón, madre mía. Señor Santo. es que es muy difícil. Pero Hay bueno, que hacerlo. tendremos que hacerlo. Hay que obedecer la palabra. Algo que puso, no sé si fue Ada o David, en el Facebook de un hombre que decía que la palabra no estaba para verla, sino para obedecerla. Le guste a quien le guste. Y yo dije, wow, es verdad. Nos cuesta o no cuesta, pero la palabra está ahí, hay que obedecerla. Gústenos o no. Ese es el camino que hay, seguirla y obedecerla. No hay más. Exacto. Bueno, cuento Ahí está el trabajo que tenemos. que lo pongáis en práctica, al menos que lo intenté. Así poquito a poco, como, ¿no? Como Mi marido dice, 2 trabajos tienes, dice, una de enfadar y otra de desenfadarte, dice. ¿Verdad? Que encima eso, que uno cuando se enfada, encima se contamina solo, ¿no? Siempre le digo, cuando uno tiene algo dentro, te vas envenenando tú solo, lo vas pensando y es como eso, que poco a poco el veneno te lo estás comiendo tú solo y tú eres el que te envenena. Así que es mejor sacarlo todo y vivir libre de eso, ¿no? Y ya. Tiempo. Sí, ya va siendo hora. Así que ¿Qué está pensando? ¿Qué comer? ¿Estás pensando? Pues de lo que queréis, pues todo lo que Marcia, mira que la silencio todo por el rato. favor, No sé ¿puedes por qué. cerrar tu audio? Ya. Se la silencio yo, no sé por qué lo pone. Pues nada. Hola. 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 Es que hace rato estaba que participaba, pero no sé qué pasaba con mi audio. Que se te va la cobertura. ¿Ya me escuchan? Sí. 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 Pues yo quería participar desde hace rato, que cuando llegó el hijo, el padre no lo cuestionó a preguntarle qué había hecho con el dinero, qué había hecho, él solo lo recibió, se alegró y lo recibió, él no lo cuestionó. Entonces nosotros, por lo menos cuando veamos que una persona se aparte de la iglesia o no vaya, mejor el no preguntarle o no cuestionarle o sea,
no, es que llegó, estaría pecando, estaría que le fue mal, sino abrirle los brazos con una palabra y decirle bienvenido, porque no sabemos esa persona por qué se haya apartado. O si sabemos por qué se haya apartado, mejor es no decirle porque pues para él sería peor. Y pues respecto al perdón, yo creo que nosotros debemos perdonar, y más cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos pues que no es fácil, pero en ese momento yo digo, yo tengo que escuche o me perdone o no, yo debo ponerme en paz con Dios y pedirle perdón. Él verá si me perdona o no, pero yo ya cumplí mi parte con Dios de pedirle perdón a esa persona. Y cuando nosotros estamos en la iglesia es mejor, porque nosotros no sabemos en qué momento partimos de este mundo. Y Dios dice que si nosotros nos vamos sin perdonar, con rencor, no sabemos el alma de nosotros dónde va a llegar. Entonces yo creo que mejor es uno siempre estar en paz. No es fácil perdonar, pero nosotros conociendo la palabra de Dios debemos de hacerlo. Y no es decir como, bueno, claro, que dicen yo perdono pero nunca olvido. Eso para un cristiano no es. Claro. Perdonar es olvidar. Y yo creo que cuando nosotros lo hacemos, aunque no es fácil, pero lo hacemos. Esa era mi participación. Muy bien, muchas gracias, Marcia. Y es cierto, o sea, vamos para terminar, que perdonar no es fácil, pero yo creo que también nos cuesta porque no lo practicamos. Porque todo con la práctica al final se hace más fácil, ¿no? O sea, cuando más practicas algo, más experiencia coges y más rápido, más fácil lo haces. Pues yo creo que el perdonar no es tan difícil o pedir perdón no es tan difícil porque no lo practicamos a menudo o tanto como deberíamos. Entonces, contra más lo practiquemos, ¿no?, mejor se notará el perdonar y pedir perdón. Y ya. Así es, hay que perdonar hasta con canción y todo, como hay que perdonar hasta con canción, pastor. Sí, es una amiga me dijo hoy que estaba celosa. No has venido a verme, perdóname, cariño mío, si hay alguien que quiero, eres tú. Se ponen contenta y feliz. Así que de la vida. Lo dicho, vamos a ir terminando ya. Apuntaros la tarea para la semana. Pedir perdón o perdonar a alguien que tengáis ahí en la lista negra. Vamos a ir blanqueándola un poco. Y ya. Nos despides, Cata. Amén. Ay, yo pensaba que le decía pastor, pero ya No, le despido. Pastor la semana que viene. Ay, pastor. O cualquiera de ellos. Amadísimo Señor, en esta noche te damos gracias, Padre. Gracias una vez más, Señor, por hablarnos a nosotros en nuestros corazones, Señor. Gracias por enseñar. Gracias por darnos esta hermosa enseñanza del Hijo Pródigo. Gracias, Señor, porque tú eres el que más, Señor, siempre nos perdonas. Siempre estás con los brazos abiertos, Señor. No miramos en cuántas veces te fallamos, sino en cuánto tú nos abrazas con esas cuerdas de amor y nos dicen, yo te amo. Gracias, Padre. Gracias por amar, Señor. Gracias por perdonar. Esta noche, Señor, oramos para que seas tú en nuestros corazones, Señor. Amén. Renovando nuestros corazones y permitiendo que cualquier área de nuestra vida que cause algún estorbo en causa de pedir perdón, no sea fácil porque tú es el que está obrando dentro de nosotros, Señor. No seas con el amor que tú ya depositaste en nosotros, el pedir perdón, Señor. Ayúdanos, enséñanos, exhórtanos, Señor. Y ayúdanos, Señor Padre Santo, a saber perdonar con un perdón del alma, un perdón de verdad, un perdón que ya no se trata de decirte, Señor, vamos a olvidar ahí mismo, no, porque eso nos ayudas tú. A la medida del perdón nos ayudas tú a ir, que ese perdón se haga una realidad, se haga un hecho de verdad, Señor, porque lo creemos, que tú eres el que está en nosotros y nos ayudas.
Padre, en esta noche, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, sus hogares, sus hijos, su familia, sus empleos, Señor, y ayúdanos, Señor, y danos dirección, Padre, en qué tenemos que depender más de ti, aunque sea preguntarte, Señor, ¿qué quieres que haga mañana o qué quieres que haga ahora? Vivimos por ti y dependemos de ti, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Padre soberano. Enséñanos, Señor, a saber caminar y a saber ser imitadores de Cristo Jesús, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.